Buenas tardes. Hoy vamos a continuar hablando de libertad sindical, pero hoy nos vamos a referir en especial a la situación de la libertad sindical en Venezuela bajo la óptica de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, de un organismo absolutamente independiente y que realizó en el año 2019 2018-2019, una encuesta, no tanto una encuesta, una investigación exhaustiva sobre la situación sindical en Venezuela. Y eso lo hizo mediante un procedimiento extraordinario que desarrolla la OIT, que se llama la Comisión de Encuesta. Una comisión de encuesta, acuérdense que Venezuela es miembro y miembro fundador de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo tiene unos procedimientos ordinarios y unos extraordinarios para investigar el cumplimiento de los convenios ratificados por los países y cuya violación ha sido denunciada. Por eso un procedimiento de una comisión de encuesta es un proceso contra un Estado por la violación de convenios OIT ratificados. ¿Cómo se inicia? Se inicia mediante una queja presentada ante la conferencia o ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo tiene unas comisiones permanentes, como son la Comisión de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos para la Aplicación de las Normas, que investigan las denuncias que a cada rato se plantean contra el sector gubernamental, sobre todo, o también puede ser contra el sector patronal, etcétera, y ellos lo investigan, hacen esas investigaciones ordinariamente. Pero como decimos en criollo, cuando las cosas pasan de castaño oscuro, pues entonces proceden a utilizar este tipo de procedimiento, que es un procedimiento extraordinario y muy costoso, y solo se hace ante la gravedad de una denuncia. La comisión de encuesta está compuesta siempre por 3 personalidades ligadas al mundo del trabajo, personalidades ajenas al país y que no son funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo, y que hacen sus labores de investigación y terminan con un informe sobre la situación investigada y con una serie de recomendaciones. Ese informe puede ser confirmado, modificado o incluso anulado por una acción que se intenta ante la Corte Internacional de Justicia. Esa, o sea, el, el gobierno investigado, porque en este caso es un gobierno, tiene la facultad de, dentro de los 3 meses siguientes a la oficialización, la publicación del informe, de acudir ante la Corte Internacional de Justicia y deben dar una respuesta.
Como les dije, es un procedimiento extraordinario. Mire, en los 100 años que cumplió el año pasado la OIT, solo se han designado 14 comisiones de encuesta y la primera de ellas en 1963. Eso les da una idea a ustedes de lo extraordinario del procedimiento. ¿Cómo se inició esa comisión el procedimiento de comisión de encuesta? Se inició con una queja presentada por un grupo de delegados empleadores ante la Conferencia Internacional de junio del 2015. Fíjense que no fue ayer cuando se presentó la denuncia. Porque venían quejas constantes ante el Comité de Libertad Sindical y ante las comisiones de expertos desde el año 2000 en contra del gobierno venezolano por incumplimiento de convenios internacionales ratificados por Venezuela, convenios de la OIT. En especial, el convenio 26 sobre el método de fijación de salarios mínimos, el convenio 87 sobre libertad sindical y el convenio 144 sobre consultas tripartitas. Todos estos convenios han sido ratificados por Venezuela. ¿Qué denunciaban? Bueno, denunciaban primero que se habían fijado salarios mínimos y se habían tomado medidas sin acudir a los métodos de fijación fijados en el convenio 26, ni acudir tampoco a la consulta tripartita establecida tanto en la propia ley como en el artículo 144, en el convenio 144 de la OIT. Pero también se denunciaban actos contrarios a la libertad sindical, injerencias del Estado en la libertad sindical, actos de violencia, agresiones, incluso muerte, persecución y acosos contra dirigentes tanto empresariales como dirigentes sindicales. Bueno, antes incluso de que se designara una comisión de encuesta ante la queja, sobre todo del grupo de empleadores del año 2015, lo presentaron evidentemente los empleadores venezolanos, pero fueron apoyados por un gran número de el sector empleador de otros países. Y eso llevó a la OIT a, primero en el 2017, a pretender obviar, no hacer el procedimiento de comisión de encuesta y reemplazarlo por el envío de una comisión de alto de una misión de alto nivel en el 2017, pero el gobierno no quiso recibir esa comisión. Entonces no le quedó más camino a la OIT que designar una comisión de encuesta. Y fue designada en marzo del 2018. Esa comisión de encuesta, como digo, está compuesta por 3 personalidades que no están ligadas ni a la OIT, ni son funcionarios de la OIT, ni son del país. La comisión de encuesta estaba presidida por el magistrado Manuel Herrera Carbucia, de la República Dominicana, magistrado de la Corte Suprema de la República Dominicana, por la doctora María Emilia Casas Bahamonde, de España, que había sido presidenta del Tribunal Constitucional Español y una persona muy ligada al derecho del trabajo, autora o coautora junto con Manuel Alonso Lea de uno de los libros más conocidos del derecho del trabajo español, que tiene más de 30 ediciones. Y por último, el doctor Santiago Pérez del Castillo, antiguo ministro del Trabajo del Uruguay y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República. Bien. ¿Cómo trabajaron? Bueno, comenzaron a trabajar
fueron nombrados en marzo de 2018, se instalaron en junio del 2018 y trabajaron hasta septiembre del 2019 cuando presentaron el informe. Esos 3 miembros de la comisión de encuesta fueron apoyados por un secretariado de 3 funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo y realizaron durante ese tiempo un intenso trabajo de investigación para poder tener un verdadero, cabal y exacto conocimiento de los hechos denunciados y del país. ¿Cómo hicieron? Hicieron audiencias formales en Ginebra, donde acudieron testigos presenciales y también tuvieron comunicación a través de Internet, ¿verdad? Con dirigentes académicos, con dirigentes sindicales, con académicos, con los poderes, incluso con el gobierno venezolano. Visitaron el país, estuvieron no solo en Caracas, estuvieron en Puerto Ordaz, estuvieron en Valencia, que son polos industriales importantes y en donde habían ocurrido muchos hechos. Tuvieron comunicación, por ejemplo, con profesores de Derecho del Trabajo en Venezuela, a los cuales nos comunicamos a través de con los medios tecnológicos, a través de Internet, en conferencias grabadas. Y bueno, ¿qué comprobaron? Violaciones al convenio 87 en primer lugar. Comprobaron con nombres y apellidos asesinatos de dirigentes sindicales, todo eso consta en el informe, se los voy a enviar, amenazas, persecución, intimidación, incluso documentaron un atentado que hubo contra una señora que había sido presidente de Fede Cámara, en donde salió herida. Injerencias de parte del gobierno, de parte del Ministerio del Trabajo, incrementando el paralelismo sindical y vulnerando las libertades civiles. Violación al convenio 26 en cuanto a la fijación de salarios mínimos y al convenio 144 en cuanto a la ausencia de consultas tripartitas. Para todo el mundo es un secreto que el gobierno es el que dicta decretos aumentando o fijando el salario mínimo sin preguntarle a nadie, sin consultarle a nadie. Injerencia también en la negativa o demora de registros de sindicatos que no son afectos al gobierno, como el caso de la Alianza Sindical Independiente, la central ASI, que después, al fin, le dieron el registro sindical. Injerencias en las elecciones de directivas por parte del CNE, que son contrarias a la libertad sindical. De manera tal que comprobaron una serie de hechos, de actuaciones antijurídicas y prácticas contrarias al Estado de Derecho. Se demostró la acción brutal por parte de policías y militares para reprimir las justas protestas de los trabajadores, connivencia con los jueces para garantizar la impunidad de aquellos que habían cometido hechos delictivos como causar lesiones a dirigentes sindicales o incluso la muerte de algunos de ellos. Todo esto comprobaron la existencia de un ambiente de temor de los dirigentes sindicales y de los sindicatos. Cuando vinieron acá, pidieron hablar con algunos dirigentes que estaban detenidos, como el caso de Rubén González, secretario general de Ferrominera, detenido por protestar cuando iban en una carretera desde Guayana, no sé exactamente
a qué sitio iban, pero los interceptaron y los pusieron presos y los sometieron a tribunales militares. Y la comisión de encuestas quiso interrogar, quiso hablar con Rubén González y no fue posible. El gobierno se negó a permitir cualquier contacto. Bueno, ¿cuál es la dimensión la dimensión jurídica del informe de la Comisión de Encuestas? Bueno, la valoración que han hecho de la situación venezolana, toda ha sido a partir de los convenios de la OIT ratificados por Venezuela, no de las normas nacionales. Es decir, se refirieron fundamentalmente a si se cumplía o no con lo dispuesto en las normas establecidas en esos convenios de la OIT, que, de acuerdo al artículo 23 de la Constitución, constituyen una norma interna que tiene carácter supralegal, una jerarquía supralegal. Hacen un juicio crítico acerca de las normas nacionales, son muchas, luego les enviaré un informe sobre eso, contrarias a los convenios de la OIT y también a la propia Constitución. Acuerdos del CNE que violan todas estas normas, por cierto, utilizan un lenguaje preciso y muy respetuoso. Y por último, esa es la parte más importante, establecen ciertas recomendaciones. ¿Qué recomiendan? Recomiendan en materia sindical que creen un clima desprovisto de violencia para que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades legítimas. O sea, que se evite pues todas esas agresiones, esa intimidación a los dirigentes sindicales. Y en el caso concreto, recomiendan el cese inmediato de cualquier acto de violencia, amenazas o agresiones a personas, a organizaciones por el ejercicio de las actividades sindicales. O sea, no solamente de parte de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas del gobierno, sino también de los llamados colectivos. Que no se utilicen los procedimientos judiciales y medidas cautelares sustitutivas para coartar la libertad sindical, como es el caso del sometimiento de civiles a tribunales militares. La liberación inmediata de todo empleador o sindicalistas en presión a causa del ejercicio de sus actividades sindicales legítimas, como es el caso, por ejemplo, de Rubén González, que al fin lo liberaron, o de Rodney Álvarez, que creo que todavía sigue preso. Investigación inmediata y de forma independiente de todo acto de violencia, de amenaza, de persecución, de agresiones que se hayan establecido y deslindar responsabilidades, es decir, que los jueces no se sigan haciendo los locos, sino que cumplan con su deber de investigar y tomar, y lo mismo la fiscalía, que tomen las medidas adecuadas para garantizar la protección de aquellas personas amenazadas o que han sufrido agresión. Que se adopten las medidas necesarias para asegurar el Estado de Derecho y en particular la independencia del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo respecto de otros órganos de los poderes del Estado, en especial del Poder Judicial. Que se organicen programas de formación de la OIT para promover la libertad sindical, las consultas tripartitas y en general el diálogo social, de acuerdo a lo establecido en las normas internacionales y sobre todo en el convenio 144 de la OIT ratificado por Venezuela. Que se garantice el respeto pleno a las organizaciones
tanto de empleadores como de trabajadores, y se adopten medidas inmediatas para garantizar que el registro sea una mera formalidad administrativa y no se lo utilice para impedir el registro de centrales que no sean afectas al gobierno, como fue el caso de ASI, o sea, la Acción Sindical Independiente, la Asociación Sindical Independiente. Que se elimine la figura de la mora electoral, es decir, que cuando un sindicato se encuentra en mora porque no ha elegido los representantes, entonces no puede actuar. Se han demorado en hacer las elecciones sindicales, entonces el sindicato no puede hacer sino puros actos de administración, como dice la ley. Eso lo veremos en su debida oportunidad. Que se reformen las normas que tienen que ver con las elecciones, en donde incluyen, como veremos más adelante también, una intervención abusiva por parte del CNE, ¿verdad? Que no haya injerencia en eso de las elecciones. Que se elimine el uso de la acción institucional para tener injerencia en la autonomía de las organizaciones, tanto de empleadores como de trabajadores, y en particular se recomienda que se elimine todo lo relativo a los consejos productivos de trabajadores, porque en la práctica eso puede coartar el ejercicio de la libertad sindical. Fueron hechos con la finalidad, eso y los consejos de trabajadores, con la finalidad de disminuir el poder de los sindicatos. Que se establezcan con la asistencia a la OIT criterios objetivos, verificables, plenamente respetuosos de la libertad sindical para determinar la representatividad tanto de los trabajadores como de los empleados. Ya el reglamento tiene un procedimiento, digamos, de referéndum sindical, pero que se aplique como debe ser. Y que se elimine de la legislación, no solamente en el decreto ley orgánico del trabajo, sino también en otras legislaciones, como les mandaré un informe más adelante sobre eso, que contienen disposiciones que violan la libertad sindical y que limitan la libertad sindical. Que se cumpla con los procedimientos de consulta previstos tanto en el convenio 26 como en el convenio 144 para fijar salarios mínimos, por ejemplo, y para otras materias que tienen que ver con el trabajo, es decir, que se instale el diálogo social efectivamente y que se llame a Fede Cámaras y a las organizaciones sindicales, no afines al gobierno, para que se tome la decisión en conjunto. Y por eso hay que establecer procedimientos de consulta tripartita y que se instalen a la mayor brevedad posible esos órganos de consulta tripartita o de diálogo social en cumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio 144 y en el convenio 26 por Venezuela. De manera tal de que institucionalizar el diálogo y la consulta de manera efectiva. Y que esa revisión que hay que hacer de las leyes también sea sometida a consulta de los interlocutores sociales, ¿verdad? Bien. La comisión considera que esas recomendaciones debe cumplirlas el gobierno a más tardar el 1 de septiembre del 2020. Ya pasó la fecha. El gobierno respondió no haciendo alusión a ninguna de las recomendaciones, a ninguno de los hechos comprobados,
simplemente pretendiendo desacreditar a los integrantes de la comisión de encuesta y el trabajo de la comisión de encuesta. Pero ni pidió la nulidad, ni impugnó el informe, ni nada por el estilo. Por lo tanto, está obligado a cumplirlo. Lo que pasa es que ustedes saben que este gobierno no cumple con ese tipo de compromisos internacionales. La respuesta del gobierno la pueden conseguir ustedes en la red. Es verdaderamente pobre y lo único que hace es, como les dije, pretender desacreditar el informe. Bueno, hasta allí esto de la comisión de encuesta.